Muy buenos días, familia Fe. Qué rico poder tener este tiempo devocional, compartir con ustedes una palabra de bendición, una palabra que nos fortalezca cada día. Buenos días, familia Fe. Bienvenidos a cada uno de ustedes, allí donde están. Te damos la gran bienvenida y primeramente a Dios, que sea Él quien hable en esta mañana con una palabra de bendición. Amén. Bueno, para comenzar nuestro devocional, vamos a orar. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor, donde Él nos hable, nos guíe, donde sea precisamente Él, que su Espíritu sea tocando nuestras vidas en esta mañana, dando una dirección a esta palabra, a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a cerrar allí nuestros ojos, pero siempre tenemos algo en particular y es, abre tu corazón donde Él quiere hablar a tu vida. Entonces decimos, Señor, gracias. Gracias en esta mañana donde tú hablarás por medio de esta palabra, Señor, donde tú nos guiarás, donde tú, Señor, eres el primordial, eres lo primero, eres nuestro Padre. Queremos que tú, por medio de esta oración, de esta palabra, Señor, traigas avivamiento a nuestras vidas, que si aún estamos peleando batallas, seas tú obrando allí. Cierra tus ojos, no para de pronto descansar, sino para saber de que Dios está obrando. Abre tu corazón para que sea Él tocando la vida tuya y la de todos tus familiares, que seas tú dirigiendo, mi Padre amado, nuestras vidas a partir de este momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, tenemos una palabra de bendición en esta mañana. Mi esposita nos dio el privilegio de poder llevar esta palabra. Entonces, ¿comenzamos? El tema para el día de hoy es el campo de batalla. ¿Qué es un campo de batalla? Entonces, un campo de batalla es el lugar donde se libran batallas, como su nombre lo dice. Estas batallas se dan durante un tiempo de guerra, ¿sí? Entonces, un campo de batalla es un lugar amplio donde se libran esta guerra, donde son los lugares donde se libra cada batalla, como por ejemplo la batalla de Boyacá, en donde se libró, pues en Boyacá, ¿cierto? Entonces, un campo de batalla puede ser un lugar desierto, puede ser un lugar boscoso, puede ser una selva, por ejemplo, en la selva amazónica se han librado batallas, ¿cierto? Entonces, eso es un campo de batalla. Pero estos campos de batalla es necesario que se conozcan, se reconozcan. Cuando un soldado va a la batalla, primero tiene que reconocer el campo y el lugar en donde se van a dar esas batallas. Nosotros, como guerreros, como hijos de Dios, estamos constantemente en una guerra espiritual. Nosotros constantemente estamos librando batallas y existen diferentes tipos de batallas y diferentes tipos de campos de batalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un campo de batalla puede ser el hogar. Un campo de batalla puede ser el lugar de trabajo. Un campo de batalla muchas veces puede ser hasta la escuela, el colegio, la universidad, el barrio en donde yo vivo. Entonces, hay diferentes campos de batalla, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tú cuál dirías, amor, que puede ser un campo de batalla? Mira, me trae a memoria algo especial, es lo que muchas veces dice nuestra pastora. Hay algo en particular que ella tiene y sé que para nosotros y para todos los que están allí escuchándonos en esta mañana, nos lleva a esa loca, la loca de la casa, la cabeza, la mente. La mente es un campo de batalla bastante amplio. ¿Por qué es amplio? Porque es el ser, es el yo, ¿cierto? Y en la mente se manejan absolutamente todos nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, los sentimientos que tenemos, la familia, los recuerdos, o sea, son muchas cosas. Y en la mente se libran las más grandes batallas. Entonces, en la mente se libran las batallas, por ejemplo, por las emociones que tenemos. Es que estoy resentido, es que no he podido perdonar, es que me dolió lo que me hizo hace 20 años. Entonces, imagínate una batalla que ha durado 20 años. ¿Cierto? Así como tienen una batalla de solamente unos días, hace media hora, también se tienen batallas de hace 20 años. ¿Por qué? Porque no lo hemos liberado, no lo hemos sacado, ¿cierto? Entonces, la mente es un campo bastante amplio donde se lucha por lo que se trabaja, por lo que se estudia, por la iglesia, por mi ministerio, por mi casa, por mis hijos. Entonces, la mente yo creo que es un lugar donde es un campo de batalla supremamente amplio y donde es necesario que nosotros
reconozcamos ese lugar. Como te decía, en la antigüedad o ahora, hoy en día es más, cuando se libra una batalla, el ejército envía a alguien a que vaya y revise y mire si ese lugar cómo es, si es un lugar boscoso, si es un lugar de pronto desierto, si de pronto hay un hueco porque se pueden caer ahí los soldados, ¿cierto? Imagínate, exacto, Vamos a imagina identificar el tiempo, el ¿verdad? lugar, el espacio. Entonces imagínate, no, es que nos fuimos a batalla, pero no conocía el espacio y no sabía que esto estaba lleno de huecos. Es donde nos caemos. Por ejemplo, las minas, cuando ponen minas, entonces no es que fuimos y cayó todo un ejército porque no reconocía que ahí había minas. Entonces es necesario que nosotros también reconozcamos ese lugar de batalla. Si es nuestra mente, entonces, ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿En qué estamos bien? ¿En qué estamos mal? ¿Cuál es aquella cosa que yo digo, con esto puedo caer? Si me tropiezo con esta piedra, me voy a herir, me voy a así. Okay. Entonces, es necesario que lo reconozcamos. Pero ya reconociendo este campo de batalla, reconociendo ese espacio, reconociendo cuáles son nuestras falencias, aún las virtudes, porque eso hace reconocer en nuestro campo, claro, ¿verdad? las fortalezas. Sí, las fortalezas. También tenemos que reconocer algo en particular, y es a nuestros enemigos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, claro. Porque no sabemos a veces con quién estamos peleando, y muchas veces decimos, es que yo peleo hasta con mi esposa, con la sombra. ¿Cuántos han peleado hasta con la sombra? Porque, ¿verdad? A veces nuestro carácter es de pronto un poco fuerte, o hemos cambiado de cierta manera, y hemos hecho cosas que de pronto no reconocemos nuestro verdadero enemigo. A veces nuestro verdadero enemigo somos hasta nosotros mismos, ¿cierto? Hemos peleado hasta con nosotros mismos, cuando nos sentimos inconformes, cuando nos sentimos mal. Pero mira que la palabra de Dios es específica y es clara. Mira lo que dice en Efesios 6:12. Si puedes allí donde estás, abrir la palabra del Señor. En Efesios 6:12 nos dice algo muy especial. Dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todos los principados, contra todas potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira que Dios lo identifica de una manera especial, de una manera particular, y es que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, o sea, no es contra tu vecino. ¿Cuántas veces de pronto tu vecino pone esa música a volumen y tú comienzas a pelear con él? No es con eso. No es la forma de pronto de llegar a pelear con esa persona, porque muchas veces identificamos como nuestro enemigo aquel que tenemos al lado. ¿Sí? ¿Cuántas veces de pronto has identificado eso? Cuando has escuchado de pronto que salen los domingos en mañana y están en esa discusión, en esa pelea, suenan botellas, suena de todo, ¿verdad? Sí. Las peleas no son con las personas que nos rodean, es con la parte celestial, con la parte espiritual, ¿cierto? Porque allí se libran las batallas, allí es donde peleamos verdaderamente unas batallas que nosotros tenemos que reconocer que si no es por medio de oración, por medio de ayuno, de búsqueda de la presencia del Señor, nunca vamos a llegar, ¿verdad? También, digamos, nuestras batallas son contra todas aquellas cosas que son enemigos de Dios. Los enemigos de Dios se convierten inmediatamente en ¿quiénes? En mis enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos de Dios? Precisamente, ahí es cuando nosotros entramos y decimos y evaluamos el campo de batalla, donde ya comenzamos a identificar cuál es el enemigo. Aquel que es enemigo de Dios es nuestro enemigo, ¿sí? ¿Cuál es el que más identificamos nosotros? Y el que tenemos más a diario, el pecado. El pecado es una de las cosas que Dios aborrece y que a Dios no le gusta, y es el enemigo principal de Él, porque si nosotros reconocemos que el pecado como enemigo de Dios, tenemos que también ser nuestro enemigo y pelear, ir a la batalla con Él. Ya tenemos que pelear contra ¿qué? Contra el pecado, ¿verdad? Son todas aquellas cosas que desagradan a Dios, que se considera pecado. Todo aquello que no le gusta a Dios, ¿cierto? El enemigo también principal, pues, es este que se ha rebelado contra Dios, ¿cierto? Entonces, sabemos que Él es el enemigo y que Él ha puesto hoy en día en el mundo muchas puertas, ¿cierto?, de maldad. Entonces, las puertas del pecado están abiertas de par en par. Las puertas de la maldad están abiertas. Hoy en día hacer lo malo es muy fácil. Hoy en día de pronto cometer un pecado es muy sencillo, ¿sí? Y pues en todo momento, en todo tiempo están abiertas las puertas. Por eso dice que la puerta angosta es que el camino que nos lleva al Señor, ¿cierto? Pero la puerta ancha es ese pecado, es esa maldad, y todo eso es lo que se considera que es enemigo de Dios.
Entonces, como nosotros estamos librando una batalla contra el enemigo de Dios, tenemos al mejor de los aliados. Sí, por eso siempre el Señor dice que Él va delante de nosotros peleando la buena batalla. Es necesario que tú reconozcas con quién vas, cuál es tu enemigo, pero también con quién estás, porque es mayor quien está con nosotros que quien está contra nosotros. Entonces recuerda esa palabra, es mayor quien está con nosotros que quien está contra nosotros, ¿verdad? Ahora, Dios no nos ha dejado solos en esta batalla. Él es nuestro mejor aliado y Él siempre va a estar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, con nosotros, junto a nosotros, ¿cierto? Él va a estar todo el tiempo ahí. ¿Para qué? Para ayudarnos, para respaldarnos. Y algo muy importante, Él no nos deja solos. Él también nos dejó un arma eficaz, un arma que va a controlar absolutamente todo, ¿cierto? Y es la palabra de Dios. Eso lo vamos a hablar también es nuestra un poquito más adelante, arma, ¿verdad? Exacto. Para que de pronto identifiquemos en esa parte de lo que decimos de la armadura, de lo que debemos vestirnos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante. Pero mira lo que Dios me dice y nos dice en esta mañana, nos dice en Deuteronomio 24, dice, pues el Señor va con ustedes, Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Ahí es donde enfocamos, que aparte de que nos da eso, nos da su compañía, nos da ese respaldo. Y rico es cuando por lo menos, aún el papá, ¿cierto? Cuando nosotros somos pequeños, identificamos quién eran nuestros héroes, nuestros padres, ¿cierto? Que iban siempre adelante, los que nos daban la salida a todas esas cosas. Y es bonito recordar por lo menos que si ellos nosotros como niños y ellos como padres nos respaldaban, ¿cuál más nuestro Padre Celestial? Claro. ¿Cierto? Y Él no nos deja solos en la lucha. Nosotros a veces nos sentimos solos y puede que tú en este momento te sientas solo, que te sientas sola, que digas es que nadie me entiende, es que nadie entiende la lucha que yo estoy pasando, es que nadie sabe, ¿cierto? Lo que yo estoy viviendo, pero sabes, hay alguien que sí sabe lo que tú estás pasando y hay alguien que sabe lo que tú estás viviendo en este momento y ese es Dios. Él no te va a dejar solo, Él no te va a dejar sola librar esta batalla. Él está contigo en este momento, fortaleciéndote, ayudándote para que tú puedas salir adelante. No te sientas sola, no te sientas solo. Él va a estar en todo tiempo, en todo momento, ahí, respaldándote, porque Él es tu papá. Él fue el que nos escogió. Dios te quiere regalar algo especial en esta mañana. La palabra de Dios nos habla a diario, donde nos respalda en las batallas, donde eres quien está al frente, ¿cierto? Y Dios te quiere regalar un versículo especial en esta mañana, que es Romanos 8:37, donde dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En medio de qué? De la batalla. Por medio de aquel que nos amó. O sea, es tan grande el amor de Cristo, es tanto su amor que libró la batalla mayor, ¿cierto? Y nos dio la victoria. Entonces, reconoce esa victoria y reconoce que Él es el que nos ama y Él siempre va a estar ahí respaldando la palabra y nuestras vidas. Claro, es que no importa la batalla que estés librando, no importa qué tan grande sea el gigante, no importa qué tan difícil sea la situación, el Señor Jesús ya tuvo misericordia de nosotros. Él ya hizo lo más difícil, que era el perdón de pecados. Él se movió en misericordia y nos llamó. Somos apartados de Dios. Y el Señor Jesús, en su infinito amor, en su infinita misericordia, ya nos tomó, nos apartó. Él ya te tomó, Él ya te apartó, Él ya tomó a tu familia, Él ya está haciendo la obra. Él ya lo hizo por amor. Es más, la palabra de Dios dice también que Él se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Es decir, que si tu lucha es por sanidad, el Señor ya te hizo sano, el Señor ya te sanó, Él ya lo hizo. Y cada una de las cosas así, Él ya se llevó todas las maldiciones generacionales, Él ya rompió con todo esto, ¿sí? Entonces tenemos ese respaldo del Señor Jesús y no estamos solos porque en todo tiempo, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que si tú en este momento dices es que me siento triste, es que estoy mal, tenemos al Espíritu Santo que es nuestro consolador y que es nuestro ayudador. No estamos solos, nuestra batalla no la estamos librando solos. Esta batalla ya fue librada también por el Señor y nos sacó en victoria. Yo traje esa colección dos cositas, esta batalla ya fue librada, ¿cierto? Y hablaste de un gigante. Y es donde yo me remito a la palabra del Señor y me trae algo especial, que fue cuando David derrotó a ese gigante, ¿cierto? ¿Sí? No fue fácil para él. ¿Él estaba preparado? Sí, con muchas cosas. Dios lo preparó antes de.
¿cierto? Pero la batalla se libró en el momento de reconocer dónde estaba él, con quién estaba él y cuál era su enemigo. Entonces ya tenemos enfocado cómo nos lleva el Señor a identificar estas cosas, ¿cierto? Entonces hay gigantes en nuestras vidas, hay gigantes que se nos ponen al frente, pero también sabemos de que si Dios dio el respaldo a un joven y lo derrotó, ¿por qué no nosotros? Porque Él dice que Él va delante de nosotros, ¿cierto? Hay algo especial también allí donde, como soldados de Cristo, nos dice su palabra, y hablábamos del comienzo en Efesios 6, donde también habla de la armadura de Dios, donde habla de cómo debemos vestirnos, donde nos habla de cómo debemos estar preparados. Y era donde tú decías anteriormente la palabra del Señor. Él nos da esa arma, un arma de doble filo, donde derrotaremos gigantes, pero también nos da otras armas, que es el poder de la oración. Allí por medio de una oración también podrás derrotar a aquel gigante, donde tú confíes, donde tú creas, donde en el momento de tu buscar en la palabra y clamas al cielo, Dios te responderá. Y es cuando encontramos algo también donde David, precisamente en 1 Samuel 17:38, pasó algo curioso, y fue donde Saúl vistió a David con una armadura. Pero me llamó la atención cuando David recibió esa armadura, y en donde su cabeza le pusieron un casco de bronce y lo armó de coraza. Y David que respondió en el versículo 39 y le dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto. No andes con eso, con lo que no es tuyo. Muchas veces hay personas que te quieren colocar una armadura, pero es Dios mismo quien te da la base, te da la palabra, te da esa armadura para que enfrentes esas batallas. No te pongas una armadura que no es tuya. Mira que David lo hizo y dice: porque nunca lo practiqué. Y David echó aquellas cosas al piso, las botó. Bota aquello que no te sirve, no te vistas con la armadura que no es. Si tú eres único, Dios te creó, te escogió desde el vientre de tu madre, te escogió en especial para que tú libres buenas batallas, no para que te sientas derrotado en medio de ellas. Sí, sé que es difícil, y hay muchas veces donde no hemos querido tirar la toalla. Hemos pasado por situaciones un poco difíciles, decimos: ya no puedo más. Donde decimos: Señor, cambia de guerrero, ¿cierto? Donde hemos escuchado por medio de las redes, donde decimos: Señor, has dado unas batallas a muchos soldados, cámbiame, ¿cierto? Pero es necesario que entendamos que Dios nos da la herramienta para poder seguir adelante. Y esta herramienta que es la armadura de Dios, esa armadura que nos identifica, ¿cierto? Todos los soldados tienen un uniforme que los identifica. A nosotros ese uniforme que nos identifica es esa armadura, pero esa armadura no es una prenda que yo me vaya a poner, no es algo físico. La armadura de Dios es algo espiritual, es algo que yo debo llevar día tras día en mi diario vivir. Entonces es algo que yo debo llevar puesto. ¿Y qué es? Es mi integridad, es la fe, ¿cierto? Es la yelmo de la salvación, es reconocer que soy salvo. Esto me da identidad, es tener un escudo de la fe. ¿Para qué? Para que los dardos del enemigo no me vengan a atacar. Cuando David fue a defender a su pueblo, cuando se enfrentó a Goliat, él iba con el respaldo del Dios viviente. Él sabía cuál era su respaldo. Tú y yo hoy en día sabemos cuál es nuestro respaldo y de qué estamos vestidos. Estamos vestidos de esa fe, de esa coraza de justicia, de esa salvación y de ese amor que el Señor nos ha dado. Y como decía al principio, no estamos solos, tenemos un arma, y esa arma es la palabra de Dios. No la dejemos de lado, libremos nuestras batallas, pero siempre reconociendo que Dios va con nosotros, que si Él no va con nosotros, no es preferible no ir. Es bueno que tengamos su respaldo. Eso es lo que debemos buscar. Así es, por eso en esta mañana queremos hacer una oración especial por ti, a ti que Dios te quiere hablar en esta mañana. Allí donde estás, queremos impartirte algo que Dios nos regaló, y es de esa palabra donde nos vestimos de fe, de salvación, nos vestimos del Evangelio, de la oración, de su palabra divina, porque dice la palabra del Señor que Él es la verdad, y la verdad quita todo temor. Amén. Entonces vamos a orar, vamos allí donde estás, cerrar tus ojos, vamos a dar una oración especial en esta mañana. Padre bueno, Padre amoroso, Señor Dios nuestro, hoy te entregamos este tiempo devocional y hoy te entregamos nuestras vidas. Te suplicamos que seas tú obrando, Señor, obra
Señor, en este tiempo, Dios. Respáldanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Hoy recordemos, Señor, que necesitamos a ese Dios que libró las batallas y que ha librado las batallas y que seguirá haciéndolo, Señor, por nosotros, Padre bueno. Hoy, Señor, yo te pido que allí en cada uno de estos hogares donde se está escuchando este devocional, seas tú trayendo ese respaldo, seas tú trayendo, Señor, esa ayuda, Padre. Señor, ayúdales a sentir, ayúdanos a sentir ese respaldo, ese amor tuyo, Señor, y que podamos, Señor, salir en victoria y en bendición de cada una de las batallas, Padre bueno. Gracias por esta palabra, gracias por la bendición que nos has dado el día de hoy. Y hoy, Señor, estamos seguros que somos más que vencedores. Gracias a ti, Señor, gracias a tu misericordia y gracias a ese amor tuyo que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, mi Rey. Hoy declaramos que hay libertad y hoy declaramos que hay bendición sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar y sobre nuestras familias en abundancia. Gracias, mi Rey. Señor, no hay nada, no hay nadie que se pueda levantar, Señor, contra ti. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Padre bueno. Te entregamos este tiempo devocional en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, familia Fe. Dios les bendiga. Nos despedimos, pero hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien. Bendiciones. Bye, bye.